Hay un deseo que atraviesa siglos, culturas y generaciones. El anhelo de vivir en la presencia de Dios. No solo visitarla los domingos, no solo sentirla en momentos raros, sino vivir en ella, diariamente, continuamente, profundamente. Charles Spurgeon decía, la presencia de Dios es el hogar verdadero del alma, y fuera de ella, el corazón siempre vaga. Y es exactamente sobre ese hogar espiritual que Jesús habla en Juan 15:4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Jesús no dijo, venid a mí solo cuando me necesitéis, o buscad mi presencia cuando estéis débiles. Él dijo, permaneced. Permanecer significa habitar, quedarse, vivir. Es el lenguaje de la continuidad, no de la visitación. Jesús estaba revelando el secreto que tantos buscan toda la vida. La presencia de Dios no se siente por casualidad, se cultiva por la permanencia. La mayoría de los cristianos desea la manifestación de la presencia, pero pocos aprenden el ritmo de la permanencia. Algunos sienten a Dios por un momento y poco después se sienten distantes de nuevo. Otros dependen de ambientes, música, predicadores o emociones para percibir la presencia divina. Pero Jesús señala algo más profundo. La presencia constante nace de una relación constante. Spurgeon afirmaba, si deseas vivir cerca de Dios, nada te será más necesario que permanecer en Él. Permanecer es confiar, es depender, es obedecer, es volver siempre que te desvíes, es anclar el corazón en la vid que sostiene la vida. Y la pregunta que abre esta enseñanza es simple, pero decisiva. ¿Has visitado a Jesús o has permanecido en Él? Porque vivir en la presencia de Dios no es un misterio escondido, es una invitación que Cristo hizo a todos. Permaneced en mí. Si queremos entender el secreto de vivir en la presencia de Dios, necesitamos comenzar desmontando un error común. La presencia de Dios no es un sentimiento espiritual, es un lugar espiritual. Un lugar donde el corazón aprende a habitar, donde el alma encuentra reposo y donde la vida es sostenida por la propia vida de Cristo. Jesús no nos llamó a sentir la presencia, Él nos llamó a permanecer en ella. Spurgeon decía, la presencia de Dios no es una visita, es un hogar. Y esa afirmación lo cambia todo. Porque si la presencia es un hogar, entonces vivir en ella no depende de las variaciones del humor, las circunstancias, las emociones o las tormentas de la vida. Depende solo de la disposición de permanecer donde Cristo nos puso. Juan 15:4 es claro. Permaneced en mí y yo en vosotros. No existe presencia continua sin permanencia continua. Muchos cristianos pasan la vida entera buscando experiencias con Dios, pero nunca construyen permanencia en Dios. Quieren picos espirituales, pero no constancia. Quieren momentos de fuego, pero no disciplina. Quieren visitas del Espíritu, pero no habitación del Espíritu. La presencia de Dios es estable. Quien es inestable somos nosotros. Él no se aleja. Nosotros nos distraemos. Él no calla. Nosotros cambiamos su voz por la urgencia del mundo. Él no deja de revelarse. Nosotros dejamos de permanecer. Spurgeon afirmaba, la distancia entre Dios y el hombre nunca comienza en Dios. Vivir en la presencia significa entender que Dios no está solo contigo. Él está en ti. Cristo no habita por instantes. Él habita para siempre. Pero para percibir esa habitación, la alma necesita aprender a permanecer. Es como alguien que vive en una casa maravillosa, pero rara vez abre las ventanas para ver la luz. La presencia está allí, solo que no es percibida. ¿Y qué significa permanecer? Permanecer es anclar el corazón en Dios. Es elegir volver a Él cada vez que algo intente alejarte. Es reconstruir diariamente la conciencia de la presencia. Es abrir la vida, los miedos, los deseos, las debilidades. Es vivir con Dios, y no solo para Dios. Spurgeon decía,
No conoces la presencia de Dios porque la buscas fuera, cuando ella ya habita dentro. La presencia no es algo que intentas alcanzar, es algo que reconoces. No está distante, solo está cubierta por el ruido interior. Cristianos que viven corriendo detrás de emociones espirituales se frustran porque confunden presencia con sensación. Pero las sensaciones vienen y van. La presencia permanece. La sensación es la luz del sol. La presencia es el propio sol. La sensación es el toque de un momento. La presencia es la habitación de una vida entera. Quien confía solo en sensaciones se vuelve inestable. Un día cree, al otro duda. Un día ora, al otro desiste. Un día está firme, al otro disperso. Pero quien aprende a habitar en la presencia vive una fe madura, silenciosa, estable y profunda. Y aquí está uno de los secretos espirituales más descuidados. La presencia de Dios no es descubierta en las alturas de la emoción, sino en la estabilidad de la permanencia. Es fácil sentir a Dios cuando todo está en calma, cuando la música toca, cuando el ambiente es favorable, cuando el corazón está sensible. Pero vivir en la presencia significa reconocer a Dios en la rutina, en la lucha, en el dolor, en la espera, en las cosas pequeñas. Quien vive en la presencia sabe que Dios está hablando incluso cuando no hay escalofrío. Sabe que Él está guiando incluso cuando no hay emoción. Sabe que Él está cerca incluso cuando no hay lágrimas. Sabe que Él está actuando incluso cuando no ven nada. Así vivían los hombres y mujeres que experimentaban a Dios de forma profunda, no por picos emocionales, sino por permanencia constante. Entendieron que la presencia de Dios no era visita, era sustento. Y este es el llamado que Jesús te extiende. Deja de visitar la presencia. Comienza a habitar en ella. Porque quien aprende a habitar, descubre que la presencia de Dios no es solo lugar de encuentro, sino el lugar donde la vida entera ocurre. El secreto para vivir en la presencia de Dios no está solo en buscarla, sino en permanecer en ella. Y permanecer solo es posible cuando el corazón aprende a depender. Jesús eligió la metáfora de la vid y los pámpanos porque revela, con perfección, la única manera en que un alma vive espiritualmente, ligada. Un pámpano nunca produce vida por sí mismo. Todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que da, viene de la vid. Así también es el hombre delante de Dios. Spurgeon decía, la independencia es la muerte de la vida espiritual. La dependencia es su oxígeno. La presencia de Dios no es sostenida por la fuerza humana. Permanece solo donde hay reconocimiento de la necesidad. El corazón que intenta vivir solo, decidir solo, vencer solo y cargarlo todo solo, acaba cansándose, secándose y perdiendo sensibilidad espiritual. Pero el corazón que se doblega y admite, Señor, sin ti yo no puedo nada. Ese descubre un flujo constante de la vida de Cristo, llenando cada espacio interior. Dependencia no es debilidad, es sabiduría. Es la percepción madura de que no existe vida fuera de la vid, de que todo esfuerzo desconectado de Dios resulta en peso, de que todo intento de controlar el propio camino resulta en confusión, de que toda autosuficiencia alimenta orgullo y todo orgullo aleja la presencia. Por eso Jesús dijo con tanta claridad, separados de mí, nada podéis hacer. No exageró. Reveló la ley espiritual que gobierna toda intimidad con Dios. Solo permanece quien depende. Y es justamente esa dependencia la que mantiene el alma unida a Cristo. Es como la mano que se agarra a la promesa cuando el terreno tiembla. Es como la mirada que se fija en la luz, incluso cuando todo parece oscuro. Es como el corazón que decide confiar no en lo que siente, sino en lo que Dios dijo. El pámpano no permanece en la vid porque siente la savia todo el tiempo, sino porque sabe que, sin ella,
morirá. Así también es el creyente. Permanece porque sabe que todo en su vida, discernimiento, santidad, fuerza, paz, estabilidad, comunión, viene de esa unión viva con Cristo. Spurgeon decía que cuanto más se apoya un hombre en Cristo, más vive Cristo dentro de él. Y esa es la verdad que muchos ignoran. La presencia de Dios no se revela al fuerte, sino al dependiente. El fuerte en el propio entendimiento vive lejos. El que admite su fragilidad vive cerca. Dios no se acerca a quien se declara suficiente, sino a quien confiesa su insuficiencia, porque la dependencia desgarra el orgullo, desmonta la autoconfianza y abre el camino para que el espíritu actúe sin resistencia. La dependencia también protege el corazón de la distracción. El pámpano ligado no se distrae de la vid, porque sabe que su vida depende de ella. Pero el cristiano que intenta vivir un poco con Dios y un poco solo, se vuelve dividido, inestable y vulnerable. Su presencia oscila, su fe se cansa, su alma se confunde. Vive yendo y viniendo, acercándose y alejándose, comenzando y desistiendo. La dependencia, al contrario, crea constancia. Forma un corazón que no abandona la presencia cuando todo aprieta, sino que justamente se aferra a ella. Y hay un punto aún más profundo. La dependencia no es solo confiar en el poder de Dios, sino también en su voluntad. Es entregar no solo la debilidad, sino también los sueños, los planes, los miedos, los deseos. Es aceptar que la vid sabe mejor que el pámpano en qué dirección debe crecer. Es descansar no en lo que se entiende, sino en lo que Cristo sabe. La dependencia no es pasividad, es rendición activa. Es elegir diariamente: Señor, guíame, sosténme, moldéame. Esa dependencia transforma la presencia de Dios en algo palpable. Abre los ojos de la fe, afina la sensibilidad espiritual, quita el peso del alma, crea paz en medio del caos, reaviva la llama cuando la fe vacila. Recuerda continuamente: no camino solo. Y ese recuerdo sostiene más que cualquier emoción espiritual. Por eso, la pregunta de este capítulo es clara y confrontadora. ¿En qué área de tu vida todavía intentas vivir como si no necesitaras a Dios? Porque es justamente en esa área donde la vid quiere ligarte de nuevo. Y cuando te ligas, la presencia deja de ser momento y se vuelve respiración. Si la presencia de Dios es un lugar de habitación, entonces necesitamos entender cuál es el clima espiritual dentro de ese lugar. Y este es formado por la palabra de Dios. El alma no permanece en la presencia por emoción, sino por verdad. La presencia se vuelve clara cuando la palabra es clara. Se vuelve distante cuando la palabra es descuidada. Spurgeon decía: la Biblia es el aliento de la presencia de Dios. Quien abre la palabra, abre las ventanas del cielo. Nada mantiene el corazón más cerca de Cristo que la exposición constante a las Escrituras. Juan 15 es explícito. La permanencia está ligada a la palabra que permanece en nosotros. Esto significa que la presencia de Dios no es buscada fuera de la palabra, sino a través de la palabra. Dios habla por la Escritura. Él corrige por la Escritura. Él ilumina por la Escritura. Él pacifica por la Escritura. Él confronta, moldea, exhorta, sostiene y renueva por la Escritura. Donde la palabra entra, Dios es percibido. Por eso tantos cristianos se sienten lejos. No es ausencia de Dios, es ausencia de palabra. La presencia no se revela en un corazón donde la Biblia es un objeto decorativo o un accesorio devocional. La presencia habita donde la palabra gobierna. Y esto no exige teología avanzada, sino un corazón abierto que dice: habla, Señor, tu siervo escucha. La palabra crea sensibilidad espiritual, afina los oídos del alma para reconocer la voz de Dios en medio de las voces del mundo. Separa lo que es temporal
de lo que es eterno, lo que es de la carne, de lo que es del espíritu, lo que es engaño, de lo que es verdad. Cuanto más la palabra habita en alguien, más clara se vuelve la percepción de la presencia de Dios. Y cuanto menos habita, más fácilmente el corazón se confunde. Hay quien dice, no puedo sentir a Dios. Pero la pregunta verdadera es, ¿la palabra aún tiene espacio dentro de ti? Cuando la mente se llena de ansiedad, opiniones, distracciones, entretenimiento y ruidos, la presencia de Dios parece distante. No porque Él esté lejos, sino porque el alma está demasiado llena para discernirle. La palabra funciona como una limpieza interior. Barre el exceso, remueve la acumulación, derriba fortalezas y abre caminos para que Dios sea percibido de nuevo. Spurgeon afirmaba, el Espíritu Santo nunca bendice el alma que desprecia la Escritura. Y esto es verdad. La presencia de Dios es inseparable de la palabra, porque la palabra es el terreno donde el Espíritu opera. Quien abre la Biblia, abre espacio para que Dios actúe. Quien cierra la Biblia, cierra puertas que deberían permanecer abiertas. La palabra también protege el corazón de las ilusiones espirituales. Sin ella, alguien puede confundir emoción con presencia, imaginación con dirección, voluntad propia con voz divina. Pero cuando la palabra gobierna, todo se alinea. El corazón aprende a discernir con madurez, a resistir al error, a no ser llevado por cualquier viento de doctrina, a permanecer firme cuando todo intenta desestabilizar. Y todavía hay algo más profundo. La palabra revela el carácter de Dios. Y cuanto más conoces el carácter de Dios, más natural se vuelve confiar en Él. Cuanto más confías, más te rindes. Cuanto más te rindes, más permaneces. Y cuanto más permaneces, más vives en la presencia. Todo está conectado. La presencia de Dios se vuelve un ambiente estable cuando la palabra se convierte en alimento diario. No como rito, sino como encuentro. No como cobranza, sino como comunión. No como texto, sino como voz. Cuando la Biblia deja de ser leída solo con los ojos y pasa a ser leída con el corazón, reorganiza todo dentro del hombre. De ahí nace un tipo de vida interior que no depende de circunstancias, porque su estabilidad viene de Dios. Muchos esperan sentir primero para después buscar la palabra. Pero el camino correcto es el opuesto. Busca la palabra y la presencia se volverá clara. Es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. No importa cuán oscuro estaba antes, cuando la luz se enciende, todo se revela. Y es aquí donde este capítulo nos confronta con una pregunta simple, pero decisiva. ¿La palabra aún es la voz que moldea tu corazón o fue sustituida por el ruido del mundo? Porque solo vive en la presencia quien vive en la palabra, y solo vive en la palabra quien abre las puertas del corazón para que Cristo hable diariamente. La presencia es donde Dios habita. La palabra es el camino que nos lleva hasta allí y nos mantiene allí. Si la palabra abre las ventanas para Dios, la oración mantiene esas ventanas abiertas de par en par. La presencia de Dios no es solo algo que se reconoce, es algo con lo que se conversa. El alma vive en la presencia cuando conversa constantemente con aquel que habita en ella. Spurgeon decía, la oración no trae a Dios hasta nosotros, despierta nuestra alma para percibir que Dios ya está aquí. La mayoría de las personas entiende la oración como un gesto. La Biblia revela la oración como un estado. Es claro que hay momentos específicos de intercesión, súplica y clamor, pero el secreto de vivir en la presencia no está en esos momentos aislados, sino en la comunión continua, silenciosa, espontánea, natural entre el alma y su Dios. Es la oración la que transforma la presencia de un concepto en una realidad. Cuando el corazón ora, recuerda. Cuando el corazón recuerda, percibe. Cuando percibe, permanece.
La ausencia de oración no hace que Dios se aleje, hace que el corazón olvide. Y el olvido espiritual es uno de los mayores enemigos de la presencia. Por eso la oración no es solo pedir, es volverse a Dios todo el tiempo. Es mirarle en medio de la rutina. Es llamarle en el silencio de la madrugada. Es reconocerle en los intervalos del día. Es invitarle adentro de las conversaciones, de las decisiones, de las dudas, de los dolores, de las alegrías. Es hablar con Él mientras se vive. La presencia se vuelve viva cuando la oración se vuelve constante. Spurgeon escribió: aquel que vive orando vive consciente de Dios. Y esto es precioso. No es conciencia emocional, sino espiritual. La oración desalinea el corazón de la tierra y lo realinea con el cielo. Impide que el alma sea absorbida por el peso de la vida. Corta ansiedades antes de que creen raíces. Renueva fuerzas antes de que el cansancio se vuelva desesperación. La oración preserva el corazón de la sequedad. Muchos dicen: no sé orar bien. Pero la verdad es que la presencia no responde a la elocuencia, responde a la sinceridad. La oración más poderosa es muchas veces la más simple. Señor, estoy aquí. No importa la forma. Dios no se impresiona con discursos, sino que se mueve donde ve verdad. La presencia se revela a quien habla con Dios, como un hijo habla con un padre amado. La oración también protege el corazón del orgullo. Quien ora, depende. Quien depende, permanece. Quien permanece, vive en la presencia. Es imposible orar y al mismo tiempo confiar plenamente en uno mismo. Es imposible orar y seguir creyendo que puedes cargarlo todo solo. La oración desgarra el velo de la autosuficiencia y coloca el corazón en el lugar de donde nunca debería salir. El lugar de la dependencia humilde. Y hay un punto aún más profundo. La oración crea sensibilidad. Afina el oído espiritual. Silencia el alma para que Dios hable. Revela direcciones que jamás serían percibidas por la lógica. Alerta sobre peligros que nadie más ve. Fortalece contra tentaciones que se aproximan de forma silenciosa. Ilumina tramos oscuros del camino. Donde hay oración, hay luz. Donde no hay oración, hay confusión. La presencia de Dios también se vuelve clara en la oración, porque la oración calma el tumulto interior. No existe presencia percibida donde el corazón está en caos. El alma necesita espacio para oír. Necesita reducir ruidos, desacelerar pensamientos, renunciar a la carrera interna. La oración es la disciplina que limpia el interior para que Dios sea percibido. Spurgeon decía: la oración es la respiración de la vida espiritual. Donde no hay oración, el alma se asfixia. Y esa asfixia espiritual es común en la vida moderna. Ansiedad, distracciones, velocidad, demandas, ruidos que intentan apagar el sentido de la presencia. La oración devuelve oxígeno al espíritu. Y entonces llegamos al punto más profundo de este capítulo. La presencia no es un lugar a donde se llega, es un lugar donde se conversa. Quien no conversa, no permanece. Quien permanece, conversa cada vez más. Quien conversa, percibe que Dios nunca se fue de allí. La pregunta que este capítulo deja, por lo tanto, es: ¿tu oración ha sido un compromiso? ¿O una conversación? ¿Una obligación? ¿O una compañía? Porque vivir en la presencia es caminar con Dios. Y caminar con Dios es hablar con Él a lo largo del camino. La presencia de Dios no se revela solo a quien busca, ora y medita. Se vuelve plena en la vida de aquellos que obedecen. Juan 15 deja esto explícito. Permanecer en Cristo está profundamente ligado a guardar sus mandamientos. La obediencia no es un adorno de la vida espiritual, es el puente. Es la puerta que se abre. Es el camino por el cual la presencia atraviesa y se manifiesta con claridad. Spurgeon decía:
el alma obediente siempre tiene luz suficiente para dar el próximo paso. Y esa frase revela algo precioso. La presencia de Dios no es solo percibida, es seguida. Donde hay obediencia, hay dirección. Donde hay dirección, hay luz. Donde hay luz, hay seguridad. La obediencia crea un ambiente interior donde la presencia se vuelve natural, donde el Espíritu Santo encuentra libertad para actuar, guiar y transformar. La desobediencia, sin embargo, crea sombras, no porque Dios se aleje, sino porque el corazón se oscurece. El pecado no expulsa la presencia de Dios, ciega al alma que debería percibirla. La conciencia se vuelve pesada, el espíritu se vuelve inquieto, la sensibilidad espiritual disminuye. Spurgeon decía que el pecado endurece la visión de la fe, y es exactamente eso lo que sucede. La presencia sigue allí, pero ya no es discernida con claridad. Por eso, la obediencia no es solo un deber moral, sino un faro espiritual. Mantiene el corazón alineado con la voluntad de Dios. Remueve lo que crea confusión. Protege contra ruidos interiores. Mantiene la conciencia limpia, y una conciencia limpia es un terreno fértil para percibir la presencia de Dios en cada detalle de la vida. La obediencia también fortalece el amor. Jesús dijo, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». En otras palabras, la verdadera obediencia no nace del miedo, sino del amor. El alma que ama a Cristo no obedece para ser aceptada, sino porque ya es aceptada. No obedece para ser amada, sino porque reconoce el amor. La obediencia es fruto de la comunión, no el precio de ella. Y aquí está el secreto. La presencia de Dios se manifiesta más intensamente donde hay amor obediente, porque la obediencia aleja el corazón del mundo y lo acerca a Cristo. Reduce las distracciones, disminuye las tentaciones, quiebra los ídolos y corrige los deseos. Afina el alma para oír la voz de Dios y sentir su actuación silenciosa en lo cotidiano. La obediencia, sin embargo, no siempre será cómoda. Muchas veces exigirá renuncia, desplazamiento, cambio de hábitos, sacrificio de voluntades, entrega de controles. Dios no nos llama a obedecer solo en lo que es conveniente, sino en lo que es transformador. Y es justamente en ese lugar de rendición donde la presencia de Dios se vuelve más dulce. Spurgeon decía, Cristo se muestra más claramente cuando nuestros pies caminan en los senderos que Él ordenó. Muchos quieren sentir la presencia, pero pocos quieren obedecer, cuando la obediencia exige confrontar el propio corazón. Quieren consuelo, pero no quieren corrección. Quieren dirección, pero no quieren abandonar rutas que Dios no escogió. Quieren proximidad, pero no quieren sacrificar deseos que alejan al alma de la santidad. Pero cada vez que un cristiano elige obedecer, incluso cuando es difícil, una puerta invisible se abre dentro de él. Una claridad espiritual invade. Una paz inesperada brota. Una fuerza divina envuelve. Y la presencia de Dios deja de ser solo una esperanza y se convierte en una experiencia. La obediencia transforma la relación con Dios de teoría en realidad. Hay una libertad especial que nace en el corazón obediente. Libertad de la culpa, del miedo, de la confusión, de la ansiedad espiritual. La presencia habita donde el corazón no resiste, donde no hay paredes levantadas por el pecado, donde el alma se entrega a la voluntad de Dios con confianza infantil y fe madura. Y así llegamos al punto más profundo de este capítulo. La presencia de Dios no se esconde del creyente obediente. Lo sigue, lo acompaña, lo ilumina, lo sostiene, lo guía. La pregunta que permanece es directa. ¿Hay alguna área de tu vida en la que Dios ya habló, pero tú aún dudas en obedecer? Porque es justamente en ese punto donde la presencia quiere florecer. Donde hay obediencia, Cristo se revela. Donde Cristo se revela, el alma vive en la presencia.
La presencia de Dios no solo se busca, no solo se percibe, no solo se obedece. Habita donde existe santidad. Spurgeon decía, la santidad no es el camino para ganar el favor de Dios, es el camino para estar cerca de Él. Y esto revela el corazón de este capítulo. La santidad no es una carga pesada, no es una lista de prohibiciones, no es un código moral rígido. Santidad es ambiente, es espacio interior. Es aquello que hace del alma un lugar donde Dios siente placer en permanecer. Dios es santo. Por lo tanto, solo puede habitar plenamente donde hay un corazón que desea reflejar su naturaleza. No se trata de perfección, porque nadie la posee, sino de dirección. El alma que elige diariamente alejarse del pecado y acercarse a la pureza, está diciendo a Dios, te quiero más de lo que quiero al mundo. Y Dios responde a ese tipo de corazón con presencia, paz y profundidad espiritual. La santidad limpia las ventanas del alma, retira el polvo que impide que la luz entre, remueve los ruidos que ahogan la voz de Dios, deshace las sombras interiores, trae claridad donde había confusión. Es imposible mantener comunión íntima con Dios mientras se abraza lo que le contrista. El pecado no hace que Dios se distancie, hace que la percepción humana se nuble. La santidad devuelve nitidez a lo espiritual, devuelve brillo a la conciencia y devuelve sensibilidad al alma. Spurgeon decía que la santidad es el lenguaje de aquellos que caminan cerca de Cristo. Esto significa que quien vive en la presencia naturalmente pasa a desear lo que Cristo desea, amar lo que Él ama y rechazar lo que Él rechaza. La santidad deja de ser lucha y se vuelve consecuencia. Deja de ser esfuerzo y se vuelve respuesta. Deja de ser obligación y se vuelve amor. El corazón quiere agradar a Dios, no porque teme el juicio, sino porque descubrió el sabor de la intimidad. La falta de santidad, por otro lado, crea grietas espirituales. Pequeñas concesiones se vuelven grandes brechas. Un hábito tolerado se vuelve una prisión. Un pensamiento alimentado se vuelve una fortaleza. Una actitud no confesada se vuelve una carga permanente. Y despacio, casi sin percibirlo, el corazón se va distanciando de la presencia, no porque Dios se vaya, sino porque el alma se llena de cosas que no combinan con Él. Santidad es limpieza continua. No es algo que se conquista una vez, es algo que se busca todos los días. Es un proceso de remoción del viejo hombre y de revestimiento del nuevo. Es la obra silenciosa del Espíritu que moldea, confronta, corrige y transforma. Y cuanto más avanza esa obra, más el corazón se convierte en un tabernáculo vivo donde Dios es percibido con naturalidad. Y aquí está un punto profundo. La santidad no depende solo de evitar el pecado, sino también de llenarse de Dios. Muchos cristianos se esfuerzan por abandonar prácticas equivocadas, pero no se abastecen con aquello que fortalece el alma. La santidad es un intercambio constante. El mundo sale, Dios entra. La carne disminuye, el espíritu crece. El corazón se vacía de lo que aleja y se llena de lo que acerca. Cuando esto sucede, la presencia de Dios deja de ser ocasional y se convierte en una compañía permanente. También está la santidad de los pensamientos. La presencia de Dios es silenciada por pensamientos impuros, amargos, orgullosos, vengativos o ansiosos. La batalla por la presencia comienza en la mente. El cristiano que no vigila sus pensamientos permite que el enemigo siembre semillas que pronto se transforman en muros. Pero aquel que vigila, que renueva la mente en la palabra, que direcciona sus pensamientos hacia lo alto, crea un ambiente donde Dios es claramente percibido. Y existe también la santidad de las intenciones. Dios no mira solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Un corazón con intenciones alineadas
brilla como oro refinado delante de Dios, y es allí donde su presencia reposa con dulzura y fuerza. Al final, la santidad es lo que hace al alma compatible con la presencia. No es sobre mérito, es sobre ambiente. No es sobre conquista, es sobre preparación. Dios habita donde Dios es deseado, y la santidad es la forma más profunda de deseo. La pregunta que este capítulo coloca delante de nosotros es simple, pero transformadora. ¿Hay algo dentro de ti hoy que necesita ser purificado para que Dios tenga más espacio para habitar? Porque donde la santidad crece, la presencia florece. Y donde la presencia florece, la vida entera es transformada. Después de comprender la dependencia, la palabra, la oración, la obediencia y la santidad, llegamos al punto que transforma todo esto en realidad continua: la constancia. La presencia de Dios no es don de momentos, es fruto de permanencia. Spurgeon decía: el cristiano constante ve aquello que el cristiano inconstante solo oye hablar. Y esa frase revela por qué tantos comienzan bien, pero pocos viven lo que Juan 15 promete. La presencia no se establece en terreno inestable. Constancia es permanecer cuando la mente se distrae. Es volver cuando el corazón se dispersa. Es insistir cuando la carne se resiste. Es continuar cuando la emoción disminuye. Es mantenerse fiel cuando todo alrededor parece exigir prisa, ansiedad o cansancio. Constancia es el alma decidida a permanecer en la vid, independientemente del clima emocional del día. La presencia se vuelve un estilo de vida no cuando se siente algo, sino cuando se permanece en alguien. Ese permanecer es construido por pequeñas fidelidades diarias. Abrir la palabra, incluso cuando no hay ganas. Conversar con Dios, incluso cuando el corazón está seco. Vigilar los pensamientos, incluso cuando la mente quiere divagar. Obedecer al Espíritu, incluso cuando la carne protesta. Elegir la santidad, incluso cuando el mundo llama. La constancia es el cemento de la vida espiritual. Spurgeon afirmaba que la fe no crece en quien vive de interrupciones espirituales. La constancia remueve esas interrupciones. Crea ritmo, estabilidad, profundidad. Un árbol no crece siendo arrancado y replantado todos los días. Crece permaneciendo. Así también el alma. Quien vive de picos y valles emocionales. Quien busca solo momentos de entusiasmo espiritual. Quien depende de estímulos externos para sentir a Dios, nunca experimentará la presencia como un hogar. Pero quien permanece, madura. La constancia también cura la ansiedad espiritual. Muchos se reprochan por no sentir a Dios como antes, por no vivir emociones intensas, por no tener revelaciones diarias. Pero vivir en la presencia no es vivir de emociones, es vivir de relación. No todo día será extraordinario, pero todo día puede ser santo. No todo día habrá fuego, pero todo día puede haber fidelidad. Dios se revela no solo en lo extraordinario, sino en la repetición devota, en lo secreto perseverante, en la disciplina silenciosa. La constancia enraiza el alma en esa verdad. Y hay un detalle profundo. La constancia revela cuánto realmente deseamos a Dios. Cualquier persona puede buscar la presencia en momentos de necesidad, dolor o fragilidad. Pero solo los amantes de Dios le buscan todos los días. La presencia se vuelve más dulce para quien se acerca a ella, incluso cuando no necesita, incluso cuando no siente urgencia, incluso cuando no hay crisis. Es ese tipo de constancia lo que hace que el cielo confíe secretos al alma humana. La constancia también genera crecimiento invisible. El cristiano constante no percibe cambios diarios, pero cuando mira hacia atrás, ve que Dios lo transformó profundamente. Pequeños hábitos espirituales, repetidos continuamente, construyen grandes hombres y mujeres espirituales.
Spurgeon decía, Dios trabaja silenciosamente en quien insiste en permanecer. Y ese es el milagro de la constancia. Forma raíces, y las raíces profundas sostienen una fe duradera. La constancia, sin embargo, será probada. Habrá días oscuros, silenciosos, cansados. Habrá tentaciones sutiles que intentarán debilitar el ritmo. Habrá distracciones insistentes que intentarán volverse prioridad. Habrá presiones emocionales que intentarán robar el foco. Pero justamente en esos días, el poder de la constancia se revela. Permanecer cuando todo intenta alejar es lo que separa al creyente maduro del infantil. Es en ese tipo de fidelidad donde la presencia se manifiesta con mayor profundidad. Al final, vivir en la presencia de Dios no es un episodio, sino un estilo de vida. No es un punto emocional, sino una jornada. No es algo que sucede ocasionalmente, sino algo que se elige continuamente. La presencia es el destino, pero la constancia es el camino. Y la pregunta final de este capítulo es seria, pero llena de gracia. ¿Estás dispuesto a permanecer, incluso cuando no sientas nada? Incluso cuando no entiendas todo. Incluso cuando parezca común. Porque los que permanecen ven lo que otros no ven. Oyen lo que otros no oyen. Viven lo que otros solo sueñan. La presencia de Dios no pertenece a los que comienzan, sino a los que continúan. Si este mensaje habló contigo, no dejes que termine solo como un video. La vida diaria con Jesús no se construye en un único momento, sino en una caminata continua. Suscríbete ahora al canal A Escola do Príncipe y continúa aprendiendo a permanecer, crecer y vivir en la presencia de Cristo todos los días. Aquí en el canal hay otros videos que profundizarán aún más tu comunión con Dios, fortalecerán tu fe y alinearán tus pasos con la verdad del Evangelio. Conoce también los otros videos del canal y sigue avanzando en esta caminata con Jesús. Que el Señor te conduzca en constancia y que su presencia sea real en cada día de tu vida.